Pero esa es otra historia que vamos a contar después, porque hoy estamos hablando de los fantasmas. Así que un saludo a toda la gente que nos ve a través de TikTok. Gracias por estar pendiente de eso de levantarse a las 3 de la mañana. Las haciendas se asustan. Ya dio miedo. Pues ahí está acá, ya se conectó mi estimado Paul. Paul fue la persona que me lo topé esta semana, no, la semana pasada me lo topé. Estuvimos platicando y me contó una historia aterradora. Y si quieren, si ustedes deciden, pues vamos a iniciar con esta historia en los bosques o en los montes de Yucatán, donde se dan a conocer ciertas experiencias sin explicación. Resulta que Paul, cuando era más joven, pues asistía a un club de escultismo, que es este club donde los muchachos van y hacen diferentes actividades, tipo los scouts, pero pertenecientes a otro grupo. Entonces, estaban formados por grupos, por edades, y estaban cuidados, dirigidos por personas más grandes. Pero Paul como siempre, era un poquito mal portado y estaba con su amigo que le apodaban el Chivo. Eran como uña y mugre, siempre andaban juntos, metiendo relajo y a veces portándose bien. Pero una noche los llevan al pueblo de Pebá. Estaban acampando cerca de Pebá en un cenote, en el que ya habían ido a acampar varias veces, en varias ocasiones. No había pasado nada, todo estaba tranquilito. Pero ese día, esa noche fue algo distinto. Los llevaron al pueblo de Pebá y entonces Paul y el Chivo se empezaron a portar muy mal. Empezaron a ser un poquito groseros, por los que la directiva del lugar decidió castigarlos. Y qué mejor castigo que durmieran fuera de las casas de campaña. Ya habían puesto todo el campamento alrededor del cenote. El cenote, recordemos que es un lugar sagrado para los mayas. Aunque en esa época ellos no le daban esa importancia porque no estaban acampando sobre ese contexto. Estaban acampando para cumplir algunos requisitos de campismo. Pero a Paul y al Chivo pues ya los habían castigado. Llegó la noche, llegó la hora de dormir y ellos les tocó dormir fuera de la casa de campaña. Ese era su castigo. Sacaron el sleeping bag o la bolsa de dormir. Cada uno se metió en su bolsa de dormir, la cerraron porque pues como siempre cuando duermes fuera pues hay insectos, hay bichos, hay de todo, ¿no? Y lo que quieres es que pues no te pase nada, pues se taparon bien, se prepararon para dormir y se durmieron. Pues se tenían que dormir temprano porque temprano empezaban las actividades. Se durmieron temprano, a las 9 de la noche. En ese lugar, pues como no hay alumbrado público, está todo oscurísimo, apenas apagan las luces, solo la luz de la fogata es la que mantiene iluminado el lugar. Además de que hay alguien haciendo guardia en la noche, para el beneficio de todos. Pero Paul y el Chivo seguían castigados durmiendo afuera de la casa de campaña. Paul se durmió profundamente, como no había dormido hace tiempo. Lo cual era raro porque no puedes dormir tan profundo en el monte con el calor, con tu cobertor, con tu bolsa para dormir, rodeado de bichos que te estén picando. Y entonces Paul empieza a sentir que algo le pica la espalda. Empieza a sentir que algo le molesta. Estaba bien dormido, pero algo empezó a molestar su espalda, una sensación como que algo le estaba picando. Abre los ojos y se da cuenta que está rodeado de matas de nequén. Y luego voltea a verse y se da cuenta que no está en su bolsa para dormir, sino que está sentado y su espalda está apoyada en una mata de nequén. Y eso es lo que le estaba picando la espalda. Se despertó ya bien y no ve a nadie del campamento. A nadie. Solo estaba rodeado de matas de nequén, de plantas de nequén. Que si conocen las plantas de nequén, pues tienen diferentes puntas con espinos que puede ser muy peligroso, sobre todo en la noche. No estás viendo nada. Y Paul se asustó. Y en eso que se asusta, empieza a gritarle a su amigo el Chivo. Chivo, Chivo, ¿dónde estás? Chivo, empieza a llamar a Chivo, pero no ve a nadie. Y así como que a lo lejos, a unos 40, 50 metros de él, se enciende una luz, una lámpara. Y la lámpara empieza a moverse por todos lados. Y de pronto escucha la voz del Chivo. Paul, Paul, ¿dónde estás? Y esa voz empieza a ser más asustada porque Paul no estaba en el lugar. Nadie vio que Paul se levante,
Eran aproximadamente las 3 de la mañana y habían pasado varias horas que se habían acostado a dormir. Eran las 3 de la mañana y Paul no sabía dónde estaba y el chivo estaba buscando desesperado ya a Paul con su lámpara en mano hasta que alumbra donde está el plantío de Nequén. Y ahí está Paul sentado, con miedo, volteando a su alrededor porque no reconoce nada, hasta que ve la luz, se levanta y le grita, Chivo, Chivo, aquí estoy. Y ya el chivo pues empieza a alumbrarle el camino. Ven, ven, de regreso. No, 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 ven tú, le dice Paul. Y el chivo empieza a acercarse hacia Paul. Pero lo raro que comentan es que para llegar a donde estaba Paul, que eran como 50 metros del campamento, había que cruzar una barda de piedras, una albarrada de piedras medio grande. Y además tenías que pasar cerca del borde de la entrada del cenote del que estaban acampando, lo cual era súper peligroso. ¿Cómo llegó Paul hacia hacia ese sembradío de Nequienes? Pues hasta el día de hoy, Paul no sabe lo que sucedió. Nadie vio dentro del campamento que Paul se levante y se vaya. Ni siquiera el chivo que estaba durmiendo a un costado de él vio, sintió o escuchó algún ruido de Paul. Nadie sabe realmente qué pasó. Y lo peor de todo es que Paul no tiene ningún síntoma de ser sonámbulo. Nunca en la vida ha sido sonámbulo, nunca en la vida se había levantado de alguna manera sin explicación o extraña para hacer algo raro. Y además, no era la primera vez que acampaban en el lugar, ya conocían el lugar muy bien. Y eso fue lo que Paul estaba contando como una experiencia inexplicable y me hizo la pregunta, ¿qué crees que haya sido lo que pasó? Pues bueno, según las leyendas de Yucatán, los cuidadores de los montes de los cenotes pueden ser los aluches, que a lo mejor estaban en un lugar cuidado por aluches y a Paul pues se lo querían llevar. Se lo querían llevar al monte para que le enseñaran algunas ceremonias sagradas o a lo mejor para perderlo y jugar con él. No lo vamos a saber nunca. También dicen que esos lugares como han fallecido algunas personas en los cenotes, también están pues con almas en pena. Y a lo mejor un alma en pena encontró a Paul durmiendo y la esencia que sale cuando uno duerme fue la que se topó con este ser fantasmal y se estaba yendo con él a pasear como si fueran esos viajes astrales.